Muy bien, hermanos, en las últimas prédicas empezamos a considerar a la maravillosa tercera persona de la deidad, de la Trinidad, en acción. Empezamos a considerar al Espíritu Santo en acción en el libro de los Hechos, principalmente en la labor de la evangelización, en la labor de ganar almas. Recordémonos que Cristo, antes de ascender definitivamente a los cielos, les dijo a sus discípulos y también a nosotros, aleluya, que para eso vendría el Espíritu Santo, para eso, para capacitarnos, para darnos la gracia. Y él usa la palabra dunamis, para darnos el poder. Esa palabra dunamis es de donde viene nuestra palabra dinamita, para darnos el poder, para dar testimonio. Para eso vino el Espíritu Santo, para darnos la gracia, la capacitación, el poder, para dar testimonio, para compartirle al mundo de Cristo, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, como lo dice el versículo clave del libro de los Hechos, que es el verso 8 del capítulo 1. Ahí dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos estado viendo cómo lo acontecido en el aposento alto, y no solo lo acontecido en el aposento alto, sino todo lo acontecido en el libro de los Hechos, fue tan solo la gloria primera de la iglesia. Realmente fue una muestra de lo que Dios va a hacer muy pronto, de una manera, hermanos, multiplicada en el gran avivamiento que viene, en la gloria postrera. Sin embargo, como hemos insistido, aunque esa gloria en el avivamiento que viene será algo nunca antes visto, eso no significa, y hemos enfatizado en eso, que actualmente el Espíritu Santo esté inactivo. Eso no significa eso. El Espíritu Santo está muy activo hoy, está en nosotros hoy y quiere usarnos de una manera poderosa. Simplemente, hermanos, como hemos estado diciendo, dejémonos guiar por Él. Dejémosle fluir libre y sin ningún impedimento en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Dejemos que Él actúe pues en nosotros. El libro de los Hechos registra lo que la iglesia, hermanos, debe ser y hacer en cualquier generación bajo el poder pentecostal del Espíritu Santo. En realidad, hemos dicho, el libro de los Hechos es el modelo definitivo de la actividad del Espíritu Santo durante toda la edad de la iglesia. Todos los creyentes llenos del Espíritu Santo, hemos dicho, debemos desear y esperar como norma hoy todos, absolutamente todos los elementos que experimentó la iglesia primitiva. El libro de los Hechos, tal y como lo leemos hoy, debe ser el manual para su iglesia hoy en nuestros días. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Sabe? Hace muchos años, en una campaña evangelística, le oí citar al doctor Luis Palau unas palabras
de un rabino que dijo lo siguiente. Él dijo, si no yo, ¿quién? Si no yo, ¿quién? Si no hoy, ¿cuándo? Si no hoy, ¿cuándo? Si no aquí, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Entiende? Mi hermano, si no yo, ¿quién? Algunos dicen, sí, que lo haga fulano, que lo haga mengano. No, hermanos, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que la obra no la hagan otros, sino que la haga usted. Si no yo, ¿quién? Amén. Si no hoy, ¿cuándo? Sí, el Señor me va a usar dentro de el otro año, dentro de unos años, cuando me termine. No. Si no hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y si no aquí, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Saben? Muchos hablan de ir a las naciones, que dicen que tienen un llamado de ir a las naciones y andan con su CD del profeta Charlie Phillips o de otros por ahí diciendo que Dios les dijo que iban a ir a las naciones. ¿Entiende? Pero ni en su vecindario, ni en la escuela donde estudian o en el trabajo donde están, ¿entiende? ¿Saben que son cristianos? Ni siquiera ahí, ¿entiende? Y quieren ir a las naciones. Empecemos desde nuestra Jerusalén. Jerusalén, después vayamos a Judea, sigamos a Samaria y hasta lo último de la tierra. Comencemos por algo. Si no yo, ¿quién? Si no hoy, ¿cuándo? Si no aquí, ¿dónde? ¿Dónde? Volviendo a nuestro gran tema de la evangelización promovida por el Espíritu Santo, estuvimos viendo cómo es el Espíritu Santo quien realmente provee y reúne a los peces, a las almas. ¿Se recuerdan en el discurso de Pedro? Vimos que ni siquiera Pedro tuvo que hacer un llamamiento para que recibieran a Cristo. La multitud misma que sobrenaturalmente había reunido allí el Espíritu Santo, todos ellos compungidos de corazón, interrumpieron a Pedro en su sermón y le dijeron a él y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces, lo único que tuvo que hacer Pedro fue atrapar los peces. Fue atrapar los peces porque el Señor se los llevó allí. Amén. Esta lección, dijimos, ya la había aprendido Pedro en lo natural 2 veces y lo mencionamos. Aprendámosla nosotros también, por el amor de Dios. Aprendámosla nosotros también. También vimos cómo esa misma historia de que Dios reúne los peces se repite ahí en Filipos, en la ciudad importante ahí de Macedonia, ahí con Pablo. Ahí se repite la misma historia. Como ustedes recordarán, vimos que fue Dios quien abrió el corazón de Lidia, esta mujer de Tiatira que vendía púrpura o no sé qué. Así que fue Dios quien abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, de tal manera que ella y toda su familia se convirtieron al Señor y se bautizaron. Pero fue ella la que se fue a poner ahí, prácticamente se entregó, digámoslo así. Y por último vimos que igual el Espíritu Santo se manifestó de una manera sobrenatural ahí en la cárcel de Filipos.
sin que Pablo y Silas evangelizaran a nadie, el carcelero solito se les entregó. Dice el relato que después del gran terremoto que hubo dentro de la cárcel, al ver el carcelero que las puertas estaban abiertas y las cadenas estaban sueltas de los presos, si Pablo no lo detiene, se suicida, porque a él le esperaba la muerte por haberlo dejado ir, pues. Así que pidiendo luz el carcelero y corriendo hasta la celda donde estaba Pablo y Silas, temblando y postrándose a los pies de ellos, les dijo: señores, miren el pez este, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas entonces, bueno, atraparon ese gran pez. ¿Entiende? Fue muy fácil, fue muy fácil. Gloria sea el nombre del Señor. Y al igual que sucedió con Lidia, toda la casa del carcelero también se salvó. Hermanos, no por la estrategia de Pablo y de Silas, sino por el modelo impredecible del Espíritu Santo para ganar las almas. El modelo impredecible del Espíritu Santo para ganar las almas. Ok. Ya que estamos viendo cómo Dios usa también las cárceles para ganar almas, las cárceles para ganar almas, ¿por qué no vemos más al respecto siempre allí en el libro de los Hechos? Los hechos no de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabemos que Pablo ejerció gran parte de su ministerio en prisión? ¿Cuántos sabemos eso? Gran parte del ministerio de Pablo fue ejercido en las cárceles. Hermanos, hay algunos lugares que realmente son muy productivos, son muy fértiles para ganar almas. Uno de ellos es los hospitales. Los hospitales. ¿Quiere usted ganar almas? Vaya al hospital. Vaya al hospital. Solo es ir a agarrar los peces. Todo el mundo quiere aceptar a Cristo. Todo el mundo quiere una oración. Todo el mundo quiere ser sanado. Eso es así. Eso es así. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, cuando hemos ido a orar por los enfermos a los hospitales, nuestros hermanos, los que están en las camas vecinas empiezan a vernos y a hacernos señas, y ahí vamos, y ustedes lo saben, los que visitan los hospitales, porque tenemos un precioso ministerio que eso es lo que hace, y tienen una de almas ganadas para el Señor increíble, nuestras amadas y hermanos que van a los hospitales. Gloria al Señor por eso. Pero no solo los hospitales, también las cárceles. Hermano, en los hospitales la gente está ahí y ahí tiene que estar mientras se sana. Y en las cárceles ahí tienen que estar. Así que no les queda de otra, pues. No les queda de otra. Los peces ahí están. Está fácil entonces agarrarlos. Están los peces solo para agarrarlos. Y por supuesto, Dios sabe eso muy bien. Y lleva a sus siervos, sus siervas, pescadoras o pescadores, a esos lugares. Amén. Hermanos, así es, así es. Como sabemos, Pablo fue muchas veces detenido y azotado, muchas veces. Y otras veces también fue encarcelado. Hablando de eso,
Él nos dice en 2 Corintios, capítulo 11, y versículo 23 al 25, si traen sus Biblias, 2 Corintios 11, 23, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, porque estaban cuestionando su apostolado, ¿verdad? Los de Corinto. Así que, si son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, dice Pablo. Y mire lo que es ser un apóstol para aquellos que pretenden un apostolado. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número, dice. Sin número, perdió la cuenta en otras palabras. En cárceles más. En cárceles más, dice. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Verso 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero saben, todo esto, a Pablo realmente no le tomó por sorpresa. A Pablo eso no le tomó por sorpresa. Él sabía lo que le esperaba desde su misma conversión. Ahí cuando iba a camino a Damasco y el Señor se le apareció y lo botó y lo dejó ciego y esa gran luz y todo lo que ustedes ya saben en el 9 de los Hechos. Recordemos que Ananías, este personaje, digámoslo así, desconocido realmente, el vaso que Dios usó para ministrarlo, después de su conversión, el Señor le dijo a Ananías, en el capítulo 9 de los Hechos y verso 15, ve, porque Ananías no quería ir sabiendo la fama de Pablo, ve, de Saulo de Tarso pues, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y mire lo que dice, porque yo le mostraré, ahí está el punto, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, a Pablo no le tomó por sorpresa que lo azotaran, que lo aprendieran, que lo encarcelaran. No le tomó por sorpresa eso. Ya Dios se lo había dicho desde su misma conversión. Pablo entendió muy bien que sufrir y aún el ser encarcelado o morir por predicar el evangelio era parte del plan de Dios para alcanzar a los perdidos. Fíjese bien, era parte del plan del Espíritu Santo para alcanzar a los perdidos. ¿Cuántos se recuerdan que él fue advertido una y otra vez por el Espíritu Santo de lo que le harían si viajaba a Jerusalén? Porque él se propuso, como Cristo un día se propuso, subir a Jerusalén. ¿Ok? Pero una y otra vez el Espíritu Santo le advertía lo que le esperaba en Jerusalén. Pero ¿cuál fue la reacción de Pablo? Igual que la reacción de Jesús cuando Pedro incluso quería impedir que Jesús subiera a Jerusalén y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Cuál fue la reacción de Pablo cuando no Satanás, sino el Espíritu Santo le estaba advirtiendo de lo que le esperaba en Jerusalén? El apóstol Pablo no tomaba esos avisos del Espíritu Santo como una prohibición de Dios a continuar. Él más bien los tomaba como una confirmación de Dios que sí tenía que ir a Jerusalén. Cuando se despedía de los ancianos de Éfeso, dijo ahí en Hechos capítulo 20, dice,
Hechos capítulo 20 y verso 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, mire lo que Pablo dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo, dice, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mire, él por el Espíritu sabía que tenía que ir a Jerusalén y sabía que le esperaban prisiones por todos lados, por todas las ciudades. El Espíritu Santo le decía a través de las personas lo que le esperaba si subía a Jerusalén. Prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa, dice el verso 24, hago caso. De ninguna cosa. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Sí, ya lo sé. Sí, eso me lo dijo Dios desde el principio. Que yo iba a recibir azotes, prisiones, tribulaciones, persecución. Yo ya lo sé. Así que yo no hago caso a eso. Gracias, Espíritu Santo, por avisarme lo que me va a pasar. Más adelante, en su viaje, pasando unos días en Tiro, dice ahí en el 21 de los Hechos y versículo 4, y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Sin embargo, Pablo, hermanos, estaba muy claro en su llamado, sabiendo que Dios tenía sus planes para él. Eso no lo detuvo y continuó su viaje hacia Jerusalén. Y más adelante, en ese mismo viaje, en Cesarea, mientras posaba Pablo en la casa de Felipe, aquel Felipe el evangelista, que tenía 4 hijas profetizas. Mire dónde fue a caer Pablo. 4 hijas profetizas, ahí se quedó con ellos, se hospedó con ellos. Mire lo que nos dice el 21 de los Hechos y versículo 4. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, ahí en la casa de Felipe, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Como si esto fuera poco. Felipe tenía 4 hijas profetizas y ahora viene un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Obviamente entonces le estaba confirmando que sí tenía que subir a Jerusalén porque así lo iban a atar al que era el dueño de ese cincho, de ese cinto. Era una confirmación entonces. Y le entregarán en manos de los gentiles, dice. Y al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Como que no entendieron el mensaje y para mí está claro. Lo que le está diciendo a Agabo es, mira, te van a amarrar a ti porque es tuyo el cincho. Pero Pablo, una vez más, ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción? Mire el verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún, dice, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y dice Lucas, quien escribió esto, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, aprendamos por el amor de Dios a discernir la voz de Dios detrás de sus palabras. Dios muchas veces nos prueba para reafirmar nuestras convicciones y nuestra fe. Pablo ya sabía perfectamente lo que le esperaba, como hemos dicho, desde su llamamiento.
Y no le temía realmente a nada, a nada. El Señor le había dicho cuánto le era necesario padecer por su nombre. De hecho, hermanos, a estas alturas, en el pasado, ya Pablo había sido, hermanos, apedreado tremendamente ahí en Listra. Y sabe, y le dieron por muerto. Después de apedrearlo tanto, lo vieron muerto y lo dejaron ahí, muerto, digámoslo así. ¿Entienden? Lo dieron por muerto. Sin embargo, milagrosamente, Dios lo levantó y siguió su viaje misionero. Entonces, con Bernabé, y estuvieron en otras ciudades. Después regresaron a Listra, donde había sido apedreado. Y les digo, señores, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué hombre!, ¿verdad? ¡Qué hombre! Gloria al Señor. Así que Pablo ya venía aporreadito. Además, como vimos también la semana pasada, ya había sido encarcelado en Filipos a estas alturas, y el Señor hizo grandes cosas ahí en esa cárcel, especialmente salvando a ese gran pez. Yo le llamo el gran pez al carcelero de Filipos. Pero no solo a él, sino a su familia también. Así que la agenda ya la estaba conociendo Pablo, y no le temía ni a los padecimientos ni a la muerte, porque Dios se lo advirtió desde que se convirtió. Pero atención a lo siguiente, hermanos. No solo Pablo sabía eso. En realidad, todos los apóstoles sabían eso. Sobre todo los 12 apóstoles del Cordero. Como ustedes recordarán, ellos oyeron del Jesús resucitado antes de ascender definitivamente a los cielos. Las palabras que repetimos y repetimos y volvemos a repetir otra vez ahorita. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Mártir. En otras palabras, y me seréis, ¿qué? Mártires. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles ya lo sabían también. El Espíritu Santo les capacitaría para eso. Así sucedió, a excepción de Juan. Aunque lo intentaron con Juan, lo pusieron en una caldera hirviendo con aceite, pero no murió. Todos los demás, todos los otros 11 apóstoles murieron martirizados. Para ellos no era novedad, ya lo sabían, porque Cristo se los dijo antes de ascender. ¿Entiende? He predicado acá en el pasado una prédica que ustedes la pueden encontrar en YouTube. Se llama El Cántico del Mártir, la canción del mártir. Y ahí describimos cómo murió cada uno de los 12 apóstoles. Pero no solo ellos, los otros siguientes apóstoles y hermanos, así ha sido en la historia de la iglesia. Mis amados, para eso vino el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo. Por eso la importancia de tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para darnos coraje, hermanos, para darnos valor de estar dispuestos a padecer y aún morir si fuera necesario por Cristo. Gloria al Señor. Hermanos, el espíritu que Él nos ha dado no es un espíritu de temor a la muerte o al padecimiento. Es un espíritu de amor, de fortaleza y de dominio propio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, aprendamos la lección. Aunque Dios ya está utilizando
ese método en muchos de sus siervos, y lo ha hecho en el pasado para ganar almas. En el avivamiento que viene, por eso les digo, aprendamos la lección, porque en el avivamiento que viene y sobre todo en la gran tribulación que también viene, el martirio por predicar a Cristo, por predicar la salvación, será de los métodos más comunes que el Espíritu Santo va a usar. Hermanos, aprendamos la lección. Regresando a Pablo, efectivamente fue prendido en Jerusalén. Las advertencias del Espíritu Santo a través de sus múltiples vasos, incluyendo al gran profeta Agabo, se cumplieron. Pablo, efectivamente, tal y como lo había dicho el Espíritu Santo y el profeta Agabo también, fue encarcelado. ¿Saben? Yo me imagino que Pablo decía, gracias Señor, gloria a Dios, aleluya. Seguramente tú vas a hacer algo como lo hiciste en la cárcel de Filipos. Porque él ya había tenido la experiencia en la cárcel, pero Señor, me imagino que Pablo decía, ¿cuál va a ser la estrategia que tú vas a usar ahora? Porque cada vez el Espíritu Santo aparece con una nueva cosa. No tiene que estar repitiendo las estrategias. ¿Qué estrategia usarás ahora para ganar las almas? Bueno, la narración nos dice que a Pablo, primero, cuando llegó a Jerusalén, lo golpearon y detuvieron en Jerusalén por una calumnia que le levantaron los judíos. Eso está en el 21 de los Hechos. Solo se los cuento rápido porque tengo que avanzar. Y como ustedes recordarán, ya lo mencionamos anteriormente en una de las pláticas anteriores, justo antes que lo encarcelaran ahí en Jerusalén, tuvo la oportunidad de dar su testimonio con lujo de detalles. Cuando ya lo iban a meter a la fortaleza, a la cárcel, él le pidió permiso al tribuno y le dijo, ¿me permitís? Les quiero hablar a todos estos cientos o saber cuántas personas. Y les dio su testimonio desde el principio hasta el fin, con lujo de detalles. Aquí, hermanos, empezamos a ver cómo se empieza a cumplir el propósito de Dios. Ahora, gracias a esta captura, hermanos, todo el mundo oyó el testimonio de Pablo. Ahora, en realidad, Jerusalén, hermanos, solo fue el trampolín que Dios usó para que Pablo llegara a Roma. Pues el plan de Dios para Pablo era que a través de ese encarcelamiento allí en Jerusalén, él llegara a Roma, el centro del mundo gentil a donde en realidad el apóstol Pablo había sido llamado y donde Dios quería realmente usarlo. Así que el Señor se le apareció en la noche a Pablo, ahí en Jerusalén, en la cárcel, y le dijo lo siguiente en el capítulo 23 de los Hechos y versículo 11: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, que le dice, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así es necesario que testifiques también en Roma. Mire cómo se cumplen los planes de Dios en las prisiones, en las cárceles. Amén. Ahora, estando ahí encarcelado en Jerusalén, el que estaba a cargo de Pablo, el tribuno llamado Lisas, se enteró que había un complot de los judíos para matar a Pablo. Y sabiendo él que Pablo era ciudadano romano, porque ya se había enterado por nacimiento, Pablo era ciudadano romano, era de Tarso, ¿verdad? ¿Entiende? Decidió mandarlo en secreto a Cesarea. Ahí
protegido, custodiado, para que ahí tratara su caso el gobernador Félix. Y sabe, en Cesarea Pablo estuvo en arresto domiciliario durante 2 años. Durante 2 años. Conociendo a Pablo, ¿ustedes qué creen que hizo durante esos 2 años? No. Él, aunque no se dice mucho de lo que él hizo ahí en Cesarea, seguramente Pablo, hermanos, llenó del evangelio ese lugar por la libertad condicional con la que disponía. Bueno, finalmente, después de 2 años de estar ahí en Cesarea, este gobernador Félix fue reemplazado por Poncio Festo, ahí de Cesarea. Y retomando el caso de Pablo, este nuevo gobernador, quiso regresarlo a Jerusalén para ser juzgado ahí. Pero Pablo, sabiendo que Dios lo quería en Roma, porque se lo había dicho ya en la noche, cuando estaba encarcelado en Jerusalén, ¿entiendes? Apeló al César. Así que Festo lo oyó y dijo: ¿a César has apelado? A César irás. Eso lo dice el 25 de los Hechos y versículo 12. Pablo realmente, hermanos, quería obedecer al Señor. Él quería ir a testificar a Roma, aunque sea desde la prisión, porque Dios le había dicho eso. Dios le había dicho eso, que era necesario que testificara también en Roma. Y como ya mencioné también en una plática anterior, hermanos, antes de ser llevado Pablo de Cesarea a Roma, también Dios le dio la oportunidad a él, a Pablo, de testificar nuevamente, así de una manera completa, su testimonio en Cesarea, y ahora ante Agripa, el rey Agripa, su hermana Berenice y por supuesto Poncio Festo también. Estos Agripa y su hermana habían llegado a visitar a Festo y de alguna manera Festo les presentó a Pablo para que lo ayudaran a dilucidar su caso, y Pablo aprovechó para dar ese testimonio. Pablo no desperdiciaba, hermanos, las oportunidades. Todos los que hemos leído los Hechos sabemos que el viaje a Roma fue terrible, fue terrible, pero también glorioso. A propósito, hermanos, se me ha olvidado decirles, por favor, lean el libro de los Hechos. Lean el libro de los Hechos. Una y otra vez, que se nos pegue algo por el amor de Dios. Y quiero decirles que ese viaje a Roma, ¿entiende?, es de alguna manera una sombra, una figura del viaje de la iglesia. Amén. Algún día Dios me va a permitir el privilegio de compartirles los detalles de todo lo que sucedió en ese viaje terrible y a la vez glorioso. Al principio todo iba bien. Llegaron a Sidón, después a Chipre, después a Mira. De ahí tomaron otra nave para Italia y a partir de ahí las cosas se empezaron a poner mal. El mal tiempo hizo que finalmente, hermanos, estoy resumiendo, el barco chocara en un arrecife y el barco se destruyó. Milagrosamente todos sobrevivieron y se quedaron 3 meses allí en una isla llamada Malta. Pablo ahí fue mordido por una serpiente venenosa, pero no tuvo ningún efecto en él. Pablo hizo ahí también muchas sanaciones con la gente de la región y hubo muchísimas conversiones para el Señor ahí. Finalmente zarparon a Roma y al llegar, al igual de como estuvo en Cesarea, hermanos, tuvo arresto ahí en Roma domiciliario.
arresto domiciliario por otros 2 años. Pablo vivió, dice la Escritura, aparte, custodiado por un soldado. Eso lo dice el capítulo 28 de los Hechos y versículo 16. Ahora, llegamos finalmente al punto. Durante esos 2 años en Roma, en su propia casa alquilada, bajo arresto domiciliario, adivinen qué, Pablo, hermanos, no perdió el tiempo y, como siempre lo hacía, se dejó usar libremente por el Espíritu Santo. Los 2 últimos versos del libro de los Hechos, capítulo 28, versos 30 y 31, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía, dice, a todos los que a él venían. Verso 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. ¿Se dan cuenta? Abiertamente y sin impedimentos. ¿Saben? Cuando Saulo de Tarso conoció al Señor camino a Damasco y se convirtió en Pablo, le preguntó al Señor algo que nosotros también, hermanos, debiéramos preguntarle al Señor. ¿Sabe? Yo se lo pregunté al Señor. Y ya les cuento la historia. Pablo le preguntó al Señor, Saulo de Tarso le preguntó al Señor cuando se convirtió en Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esas fueron sus primeras palabras. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando yo me convertí al Señor, una sierva del Señor muy amada, Chusita Ordóñez, llegó un día conmigo y me dio un libro de Watchman Nee. ¿Qué haré, Señor? Casi las mismas palabras. ¿Qué haré, Señor? Porque yo estaba que no sabía qué hacer. El Señor me había salvado y ahora ¿qué decía? Y ella me dio ese libro. Y me ha servido porque me ha enfocado ministerialmente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, dejemos que sea Él quien trace nuestra agenda, que trace nuestro proyecto de vida por el amor de Dios. Que sea el Señor el que lo haga y no nosotros. Hermanos, Pablo termina su ministerio en Roma en una casa alquilada sin poder salir a pescar almas. Sin poder salir a pescar almas. Sin embargo, como hemos estado aprendiendo, hermanos, no era necesario. No era necesario, pues Dios es quien atrae los peces. Ellos solos llegaban a Pablo. Así lo acabamos de leer, que llegaban a visitar a Pablo. Ellos mismos llegaban a la casa. De hecho, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, pero Pablo estaba durante 2 años, todo el tiempo, por orden del emperador, encadenado todo el tiempo a un soldado romano para que no se escapara. Así era la forma de prisión que él tenía. Estaba encadenado con yo no sé cómo hacían para ir al baño, pero el asunto está que estaba encadenado con un soldado romano. Por orden del mismo emperador, todo el tiempo. Para que no se escapara. Hermanos, los mejores elementos de la guardia pretoriana, de la armada romana, se turnaban cada 6 horas encadenándose a Pablo. Qué tremendo, qué tremendo. Los mejores elementos se turnaban cada 6 horas encadenándose a Pablo para vigilarlo. ¿Y qué creen que hacía Pablo?
esos guardias romanos sí que eran peces fáciles de atrapar, ¿no creen ustedes? Porque ya estaban atrapados a Pablo. Quisieran o no, tenían que escuchar a Pablo por 6 horas. El mismo emperador estaba mandando ingenuamente, sin saberlo, a sus mejores hombres por turnos a tener seminarios privados con el mejor teólogo de la iglesia que ha existido, el apóstol Pablo. Sin duda, uno a uno de ellos se iban convirtiendo todos al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, es impredecible el Espíritu Santo. ¿Ustedes no me lo creen? Bueno, mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Esto Pablo lo escribió desde Roma. Fíjense bien, esto Pablo lo está escribiendo ahí en su encarcelamiento en Roma. Mire lo que dice Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo lo que me está sucediendo en las cárceles, las prisiones, los azotes, todo, me ha redundado. ¿Para qué? Para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, dice Pablo, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, o sea, en toda la guardia del palacio, pues, y a todos los demás, o sea, todos ya habían oído del Señor y muchísimos ya estaban convertidos al Señor. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, dice. Cuando vieron a Pablo, que estaba convirtiendo a todos los guardias y todo, hermanos, estaban agarrando valor y decían, no, si así es la cosa, y todos agarraron fuerza. Miren lo que dice el final de la epístola a los Filipenses, verso 21 del capítulo 4. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Pablo está escribiendo desde la cárcel. Los hermanos que están conmigo os saludan. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente, ¿quiénes? Los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos, qué tremenda la labor que Dios estaba haciendo a través de Pablo desde la prisión. Tenía convertidos a todos los guardias y tenía convertidos a todos los de la casa del César y a muchos de ellos. Mis amados, eso no es un método humano de evangelismo. Ese es el modelo impredecible del Espíritu Santo en la evangelización. Irónicamente, ahora que Pablo estaba en prisión, el evangelismo en Roma estaba en su apogeo. Por lo que leemos, la mayoría de los hermanos de Roma habían cobrado ánimo al ver el ejemplo de Pablo en la prisión y ahora se estaban atreviendo a evangelizar sin ningún temor. El fuego de Dios se expandía, hermanos, desde la prisión donde estaba Pablo hacia toda Roma, incluyendo al palacio del César. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, la vida de Pablo fue fructífera en todo sentido. Y aunque Pablo fue, fíjese bien lo que voy a decir, más un edificador de la iglesia que un pescador de almas, es claro que se dejó usar de las maneras más inusuales por el Espíritu Santo para convertir a muchísimas personas, sobre todo gentiles, a quienes fue llamado. Pablo realmente amaba mucho a los judíos y quería ir a los judíos, pero Dios no lo dejó. Esa es otra de las estrategias del Espíritu Santo.
¿Cómo es posible que el conocedor de la ley, el intelectual, haya sido enviado a los ignorantes de la ley gentiles? Y el ignorante Pedro resultó con los judíos. Fue llamado a los judíos. Hermanos, ese es Dios. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Sucede todo el tiempo. Esta es la persona adecuada. Decimos nosotros que si no, Dios tiene al que menos nos imaginamos. Pero eso no fue todo, hermanos. Hubo algo que sucedió en ese tiempo de prisión domiciliaria que realmente creo que ni Pablo dimensionó. Ni Pablo dimensionó. Nosotros, los cristianos de estos últimos 2000 años, por supuesto, sí lo hemos dimensionado. Sí nos hemos dado cuenta. Pues hemos visto y somos el fruto de esa labor paulina, de esa labor del apóstol. Hermanos, la obra evangelizadora más grande que realizó el Espíritu Santo a través de Pablo, no fue salir a predicar el evangelio a todas partes y plantar iglesias. Aunque eso estuvo excelente y muchos miles de personas conocieron al Señor a través de ver y escuchar personalmente al apóstol, ese no fue el mayor logro evangelístico de Pablo. Tampoco lo fue, aunque fue fabuloso, evangelizar a los guardias del palacio y a cuanto pudo en la casa del mismo César mientras estaba cautivo. Ni siquiera eso. Sin duda, hermanos, la labor evangelizadora más grandiosa realizada por Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo en ese tiempo fue escribir cartas. Escribir cartas. Hermanos, aunque Pablo tal vez nunca dimensionó eso, el Espíritu Santo sí. Las cartas carcelarias, así se le llaman, de Pablo, hermanos, no solo nutrieron, fortalecieron, edificaron, consolaron, exhortaron, guiaron, animaron a la iglesia en su tiempo, lo han hecho durante ya 21 siglos y lo más relevante ha sido que esas cartas han sido el vehículo que ha llevado a millones de personas a los pies de Cristo durante estos 2000 años. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, así es Dios, así es el Espíritu Santo. Pero todo esto, hermanos, nunca hubiera pasado. Pablo nunca hubiera escrito esas cartas si uno hubiera estado en la cárcel. ¿Qué les parece la agenda del Espíritu Santo para ganar almas? ¿Qué les parece? Y como es el principio, es el fin. Eso viene, hermanos. Pablo escribió en la prisión de Roma nada menos que la reina de las epístolas, la carta a los Efesios. Nada menos que la carta a los Colosenses, donde se nos presenta la senda de la santidad. Escribió la carta a Filemón, donde le habla de un su pez que pescó en la prisión llamado Onésimo. Y por supuesto escribió también la carta a los filipenses que ya citamos. La carta del gozo desde la prisión. Pero no se quedó ahí. Después de un lapso de libertad que Nerón le otorgó a Pablo, siguió escribiendo y escribió Hebreos y escribió Primera de Timoteo y también la carta a Tito. Pero luego Nerón encarcela una vez más a Pablo y ahora parece que ya no en arresto domiciliario. Y justo antes de ser ejecutado,
justo antes de ser ejecutado, escribió su última carta, segunda de Timoteo. Todos la hemos leído, donde le dice, entre muchas otras cosas, a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Entre muchas otras cosas, mire lo que le dice a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Segunda de Timoteo 2, 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero mire lo que dice, mas la palabra de Dios no está presa, dice. Mas la palabra de Dios no está presa. Hermanos, pero ni un amén dicen ustedes, por el amor de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Mis amados, el Espíritu Santo realmente es sorprendente. Contrario a la lógica humana, la labor que se hace desde las prisiones, cuando nos dejamos dirigir, cuando nos dejamos usar por el Espíritu Santo, la labor que se hace de las prisiones es más fructífera que la que se hace en libertad. Eso lo vemos en el libro de los Hechos claramente, hermanos. ¿Sabe? Lamentablemente los hijos de este mundo, de las tinieblas, son más sagaces que los mismos hijos de luz. Y hoy desde las prisiones, ustedes saben todo lo que se hace. Lo que hacen los del crimen organizado, lo que hacen los extorsionistas, lo que hacen los mareros y delincuentes. Mire lo que hacen desde la cárcel. Los hijos de las tinieblas son más sagaces en su oportunidad que en los mismos hijos de luz. Dejémonos usar por el Espíritu Santo donde quiera que estemos. Yo les he predicado anteriormente sobre la importancia, hermanos, de los cautiverios. Las palabras famosas que todos no entienden, de Jeremías, que dicen, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Solo hay que leer el contexto. Y nos damos cuenta de que Dios quería usar a los judíos en el cautiverio babilónico. Ese era el mensaje, y la gente no lo entiende. Y cita esa escritura y no saben que los planes de Dios son para ellos de bien y de paz, pero en el cautiverio, en el cautiverio. Y así sucedió, Dios usó a los higos buenos, hermanos. ¿Se recuerdan? En el cautiverio. Dios usó a Daniel y a sus compañeros, Dios usó a Ezequiel y a muchos otros. De tal manera que ellos introdujeron en esos imperios paganos al verdadero Dios de Israel. No solo a Babilonia, sino después a Medo-Persa, salvando a muchos, incluso al monarca Nabucodonosor. Entendamos, hermanos, de una vez por todas, que los cautiverios, lejos de detener el crecimiento de la obra, la hace florecer. ¿Qué pasó con los judíos cuando estaban cautivos en Egipto? Dice Éxodo capítulo 1 versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más que se multiplicaban y crecían, de tal manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Sí, hermanos, los cautiverios son para multiplicación. Pues bien, eso también sucedió con la iglesia primitiva. El diablo seguramente razonó diciendo, a Pablo hay que callarlo. Así que movió sus pitas para encarcelar a Pablo. Resultado fue el boom del evangelio de la iglesia primitiva. Gloria sea al nombre del Señor. Hermanos, los tiempos de aflicción y cautiverios generalmente son los más fructíferos. En el año 1675, ya termino, en Bedford, Inglaterra,
El famoso predicador puritano y escritor Juan Bunyan, fue arrestado por predicar públicamente sin permiso y encarcelado durante 6 meses. Previamente, él había pasado 12 años en prisión, donde escribió muchos libros y folletos. Así que en lugar de ver este nuevo encarcelamiento como una gran tragedia, Juan Bunyan lo tomó con optimismo y una nueva oportunidad. Él escribió lo siguiente: he estado, dijo él, sin escribir mucho tiempo. Quizá esto, más que una prisión, es como una oficina en la que puedo alcanzar al mundo con el mensaje de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y saben, dicho y hecho, en esos 6 meses de prisión, él escribió nada menos que El Progreso del Peregrino. ¿Cuántos han leído El Progreso del Peregrino? Gloria al Señor. Si no lo ha leído, por el amor de Dios, ¿es usted evangélico? ¿Es usted cristiano? Porque hay veces se duda, ¿verdad? Porque ni amén dicen. Así le dijeron a un amigo mío que estaba esperando camioneta y había un predicador de esos de la calle predicando, ¿verdad? Y él va de oír al predicador, pues muy respetuosamente, pero el predicador finalmente empezó: ¿usted ya conoció a Cristo? ¿Usted ya conoció? Y se iba uno por uno, ¿eh? Y llega con él y le dice: ¿y usted ya conoció a Cristo? Y él dijo: sí, yo soy cristiano, hermano. Y esto es porque no dice amén. ¿Son cristianos ustedes, hermanos? Entonces sí. Bueno, ya leyeron el Progreso del Peregrino, pues hay que leerlo. Después de la Biblia, es el libro más famoso y vendido en el mundo entero. Sin duda, hermanos, Juan Bunyan aprendió de Pablo. Aprendió de Pablo. El doctor Bailey, durante 4 años, debido a su cautiverio, la enfermedad de su esposa, tuvo que dejar de viajar y estuvo virtualmente cautivo ahí en su casa en Waverly, Nueva York, mientras la cuidaba. Y durante ese tiempo escribió muchos de sus 75 libros. Igual lo hizo durante sus últimos años antes de morir él, cuando ya también no podía viajar. Se dice que fueron sus mejores libros. Algo similar le ha acaecido al doctor Paul Caram. Después de 3 infartos, debido a que estuvo en reposo absoluto, lo que hizo es escribir más libros de los que ya tenía. Mis amados, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo sople de donde quiera y oigamos atentamente sus indicaciones y sigámoslo hacia donde va y colaboremos con él. Gloria al Señor. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Pónganse de pie, por favor.